Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tenernos una vez más aquí, Padre eterno, en su misericordia, en su amor, en su poder, en su gracia infinita, para poder transmitir, Señor, el mensaje que usted tiene para este día, primeramente para mi vida y luego para sus hijos, precioso Rey, porque usted quiere derramar una fresca unción, una poderosa unción de su aceite divino que traiga reposo y descanso a nuestras almas. Derrame de ese poder, Señor. Derrame de ese poder libertador, de ese poder sanador de nuestras almas, a través de su bella palabra, a través, Señor, de ese verbo hecho carne, de esa palabra que nos hace libres. Tome lugar en esta hermosa hora, mi Dios, y sea usted quien hable a través de mis labios. Únjalos. Únjalos, Señor, con aceite. Únjalos con su gracia bendita. Que toda palabra que salga de mi Padre no sea de mi corazón, sino que sea de usted. Que usted pueda, Señor, poner ese carbón encendido en mis labios, que purifique mis labios. Satúreme de su presencia hoy, Señor, y ayúdeme a entender las verdades divinas, Señor, que traen en este tiempo el descanso a toda alma. Gracias, precioso Rey. Bendiga cada hogar, bendiga cada familia, cada matrimonio. Que su mano bendita, Señor, sea extendida y pueda usted, Señor, tocar cada corazón allí y ellos puedan comer el Cordero, Señor. Todos sean partícipes del Cordero Santo. Gracias porque dice su palabra: si comieren mi carne y bebieren mi sangre, vivirán eternamente, dice uno de los evangelios, ahí en Mateo capítulo 6, Señor. Gracias, precioso Rey, gracias. Alabamos y adoramos su nombre por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Estamos nuevamente para poder transmitir un mensaje que pueda traer descanso a su alma, a mi alma, que necesitamos de ese reposo, pero no un reposo en sí de físicamente, sino un reposo de nuestra alma. Muchas veces nosotros buscamos descanso físico y es bueno, si usted tiene la oportunidad, hágalo. Pero en sí, Cristo nos dio el ejemplo de que Él había trabajado tanto cuando fue lo de los peces y de los panes, pero Él lo que hizo fue ir en busca de su Padre porque Él hallaba reposo en su Padre. Usted y yo necesitamos ese descanso de nuestra alma. Nuestro cuerpo se agita, pero más que todo se agita por todo lo que llevamos dentro de nosotros. Así que en esta hora que Dios abra nuestros oídos y podamos escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros, un mensaje de paz, de quietud, shalom. Amén. Dios les bendiga. Así que vamos a empezar en esta hermosa mañana. Vamos a abrir en Isaías capítulo 1 y su versículo 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Ayer en la noche hablaba sobre esto y me llamó mucho la atención lo que Dios quiere con nosotros. Y le habla al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de que todo esto fue dejado para enseñanza nuestra. Y lo hemos dicho tantas veces, y está en Romanos capítulo 15, donde habla de que Dios dejó las escrituras para descanso en nuestra vida, para que aprendamos, para que podamos vivir como Él quiere. Dice en Romanos 15, 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿quién nos va a traer paciencia? ¿Quién nos va a traer consolación? Las escrituras, que son las que toman vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces dice que las cosas que se escribieron antes
aquí como en Isaías, donde le habla al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, de Jerusalén, y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea que Isaías vivió durante el reinado de estos reyes. Y dice, tuvo una visión acerca de Judá y de Jerusalén, los acontecimientos que iban a pasar en esa ciudad. Y dice, oí cielos, está poniendo por testigos al cielo y a la tierra. Dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Los cielos y la tierra se sujetan a la voz de su Señor. Y muchas veces nosotros, a los cuales Él dedicó tanto, que nos dio de su espíritu, que nos dio el aliento de Él, que nos hizo con sus manos, Él puso cada detalle de Él para nosotros. Muchas veces no lo honramos, pero aquí dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Le está diciendo al pueblo de Judá y a Jerusalén que Él los crió, Él los escogió, pero ellos se rebelaron contra el Dios Altísimo. El buey conoce a su dueño, imagínense los animalitos, dice, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo de Israel no entendía. ¿Y por qué no entendía? Porque dice Hebreos que ellos oyeron, escucharon, pero no oyeron con fe. Y cuando uno no oye con fe, no tiene entendimiento. Tenemos que oír con fe, creyendo en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra justificadora de Dios para el hombre. Y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, escuche esto, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero Dios está hablando de la nación de Jerusalén, de Judá, les está hablando porque Dios los crió, Dios los protegió, Dios les dio lo que les tenía que dar, pero ellos se rebelaron. Pero si usted va más adelantito allí, en Isaías, ahí mismo en el capítulo 1 y su versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Había iniquidad en las obras de ellos. Iniquidad es lo que se engendra. Se engendró ¿en dónde? Allá en el huerto del Edén, por medio de Satanás, que quiso sublevarse sobre su Señor, quiso ser más que su Señor. La iniquidad entró a la vida o al ser, no sé si estoy correcta en decir la vida, al ser de ese querubín, de querer ser más que su Señor. Y de ahí lo mismo trató con Adán y Eva cuando le dijo, el día que ustedes comieren de ese árbol, serán igual que Él. Y el hombre no se conformó, ya lo tenía todo, gozaba de toda la bendición que podría gozar. Pero cuando oyó la voz, ahí sí escuchó la voz del enemigo, de que iba a ser igual que su Señor, ellos decidieron comer la fruta y desobedecieron. A Satanás le escucharon, mas a Dios no le escucharon. Que Él les dijo que no comieran de ese árbol porque el día que comieran iban a morir. No físicamente, sino espiritualmente iba a haber una separación del espíritu nuestro con el espíritu de Él.
Iba a haber ¿qué? Muerte espiritual. ¿Por qué? Por la iniquidad. Entonces dice aquí, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, quitad la prepotencia, quitad aquello que quiere ser más. Y luego dice, de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo de vuestras obras. Cuando él habla de vuestras obras, porque el hombre muchas veces piensa que por las obras que él hace, él ya tiene ganado todo, pero en sí no es por las obras, no es por nuestra propia justicia, porque eso se llama jactancia. Nosotros queremos autojustificarnos ante Dios por lo que hacemos. Yo hago bien, yo oro, yo esto, yo lo otro. Pero si no hay obediencia, todo eso es una obra muerta. Pero la única obra que sí vale es la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él hizo la obra ahí para justificarnos, salvarnos. Tuvo que rasgar la carne, dice, porque en la carne está el pecado. Él dice que cuando él murió, el velo se rasgó, porque nadie puede llegar al Padre en la carne, sino que tiene que ser en el Espíritu. Y para llegar en el Espíritu, nosotros tenemos que quitar la iniquidad, el querer ser más, la prepotencia, el sentirnos mejor que otros, el que nosotros todo lo podemos. No, eso no nos salva. Lo que nos salva es creer que Cristo hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario y que por esa obra nosotros ahora tenemos salvación y podemos entrar en el reposo con Él. Entonces dice, aprended, dice, a hacer el bien. Quiere decir que no hemos aprendido a hacer el bien. Dice, buscad el juicio. ¿Qué quiere decir buscad el juicio? Que cada día nos presentemos ante Dios. Presentemos nuestro ser, nuestra conciencia. Y que Dios nos revele nuestra conciencia. Y Él mismo pueda limpiarnos. Usted sabe que la sangre de Cristo limpia el pecado del hombre, redime el alma del hombre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros cada noche tengamos una intimidad con Dios, lo dice el salmista en el Salmo 16, que cada noche tengamos intimidad con Él, donde Él nos revelará nuestra conciencia, nos hará entender cómo está nuestra conciencia. Si hubiésemos cometido pecado, dice el apóstol Juan allá en sus cartas, en la primera carta de Juan dice, si nosotros hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con Dios Padre por medio de Jesucristo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Cada noche usted y yo tenemos que tener una relación de intimidad donde desnudemos nuestro corazón ante Dios Padre y ahí Él nos haga entender sabiduría, porque ahí Él nos va a mostrar cómo está nuestra conciencia y nosotros vamos a poder que ese es presentarse a juicio, cada día limpiarnos al sentir que quizás no hemos cometido pecado voluntario, pero a veces cometemos pecados involuntarios, que sin querer ofendemos a nuestro prójimo. Entonces cada día nuestra conciencia el Señor tiene que revelarla en esa relación de intimidad y de desnudez de nuestro corazón ante Él. Y dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Les comentaba de esta movie que había visto donde decía él que todos tomaran su antorcha, porque todos éramos mendigos, decía él. Los ricos menosprecian a los que están en las calles, los de clase media también. Dice, existen 3 clases, la clase rica, la clase
de la línea media y la clase pobre. Pero al final, dijo él, todos somos vagabundos en esta tierra porque todos buscamos nuestro hogar y nuestro hogar está en el seno del Padre. Pero ahí a ese hogar solo podemos llegar con la antorcha de su palabra, con la antorcha que alumbra nuestro camino. Por eso dice aquí, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren, o sea, cuando nosotros venimos a Él, viene algo, viene una limpieza a nuestro ser. Y luego dice, rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea que hay una condición. Si usted quiere, si yo quiero, voy a comer el bien de la tierra. Pero da una pauta ahí donde dice, si oyeres, si quisieres. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Es un Dios que no es abusivo, que Él respeta. ¿Y qué es lo que respeta Él? Su voluntad. Porque Él nos dio una voluntad la cual nosotros decidimos rendirla a Él o no rendirla. Usted y yo tenemos ese libre albedrío. Si usted quiere, puede entrar en el descanso de Dios. Pero tiene que escuchar, pero escuchar con fe. Y la fe es que usted tiene que recordar que hubo una justificación a través de una obra y esa obra la hizo Jesús y solo Él puede traer el descanso y el reposo. Muchos preguntan sobre el séptimo día, el día de reposo que muchos guardan. Pero Jesús, recuerde usted en los evangelios cuando Él caminó, porque fue su caminar en los evangelios, Jesús sanó a los enfermos, hizo milagros en día de reposo y los fariseos siempre se lo echaron en cara, pero ahí nos estaba dando a entender que no necesitábamos esperar el día de reposo, el séptimo día, porque Él iba a ser nuestro reposo. Quizás hoy usted esté cargado, trabajado y necesita descansar. No puede esperar hasta el séptimo día, porque ahora Cristo, su Redentor, Él trae descanso a su alma. Pero lo único que usted y yo tenemos que hacer es, ¿qué dice ahí? Querer. El querer está en usted y en mí. El libre albedrío está en usted y en mí. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cuando dice la espada, es la palabra, porque la espada es, o sea, la palabra es nuestra espada. Es la que nos va, ¿qué? Nos va a enjuiciar en aquel día. Por la palabra seremos nosotros juzgados. ¿Qué hemos hecho nosotros con la palabra? Hemos indagado, nos hemos sumergido, nos ha enseñado la palabra, lo que hay dentro de nosotros. Ha alumbrado nuestro ser la palabra. Si usted espera cada día de servicio iluminar su vida, usted está equivocado, porque la luz tiene que alumbrar todos los días. Y eso lo leí en Hechos, cuando el apóstol Pablo había llegado a ese lugar y donde dice que unos no se habían, en el 19, unos eran discípulos, pero que no habían recibido el bautismo del Espíritu. Y le preguntó el apóstol Pablo, ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, eso no lo conocemos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nosotros fuimos bautizados con el bautismo
de Juan. Y él le dijo, sí, el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Pero el de Cristo, el que dejó Jesucristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es para salvación por la fe. Sumergirnos en la identidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Tomar el carácter y la identidad de Él nos hace parte de su cuerpo. Y ellos no conocían el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Él viene y nos coloca en el cuerpo de Cristo, donde dice, morimos nosotros para que Cristo, ¿qué dice? Resucite en nosotros, ya no Vilma, sino Cristo, y Cristo resucitado en mí, me hace hacer las obras de Él hacia los hombres, no Vilma, porque Vilma deja de ser para que Cristo venga a ser en ella. Entonces ahí mismo en Hechos capítulo 19 habla de que el apóstol Pablo empezó a hablarles a los de ese lugar con denuedo, dice, y me gustó tanto esa palabra porque solo por la palabra usted puede ser transformado. Solo por la palabra nosotros podemos llegar a nuestra salvación. Y dice en el 19:8, estos se bautizaron en el nombre de Jesús y el apóstol Pablo impuso manos, dice, y fueron llenos del Espíritu. O sea, el bautismo es una vez. La llenura del Espíritu Santo es todos los días. Yo me asombro cuando decimos nosotros, hoy estaba la presencia del Espíritu Santo, cuando verdaderamente Cristo ascendió para que el Espíritu Santo descendiera a nuestros corazones y habitara en nuestros corazones y viviéramos una vida plena en el Espíritu. Usted no puede vivir con oleadas del Espíritu. Usted tiene que vivir con la presencia continua del Espíritu. Y por eso el apóstol Pablo recalcaba aquí en el 19, cuando le hablaba ahí en Éfeso. Y ellos estuvieron dispuestos a ser bautizados y dice que Él les impuso manos. Pero ¿quién les impuso manos? Un hombre que había tenido su encuentro con Cristo, donde fue quebrantado y humillado cuando cayó a la tierra y se dio cuenta de quién Él era. Él tomó otra identidad. Ese hombre fue lleno de la presencia de Dios. Por eso le digo que usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. No de vez en cuando. No sentir oleadas de Él, sino que permanecer en Él. En esa presencia divina todos los días, llenarse. El bautismo es una sola vez. ¿Y por qué una sola vez? Porque es cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas y las inserta. Eso es bautizar. Las inserta, las sumerge en el cuerpo de Cristo y pasamos a ser parte de Él. Y el que predomina ahora es Cristo en nosotros. Y es cuando se llevan a cabo los milagros por medio de Él, no por Vilma. ¿Y por qué no sucede? Porque aún yo quiero, como dice allí en Isaías, estos hombres estaban llenos de iniquidad. Ellos se jactaban, ellos querían autojustificarse. Y eso no puede tener una relación con Dios hasta que no entra el quebrantamiento que nos da un arrepentimiento verdadero. Cristo se posesiona de nosotros y entonces empieza la actividad del poder del Espíritu. Y dice aquí que ellos se bautizaron, pero mire lo que el apóstol Pablo, yo le digo, bautismo una sola vez, llenura todos los días. No espere a que llegue el domingo en la iglesia o el miércoles o martes, no sé cuándo tenga su servicio, para que usted pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. Usted debe de mantenerse en la presencia del Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos que mantenernos en esa presencia. Y decía un siervo que nosotros tomamos el agua, dice, bebemos un trago de agua cuando podemos tomar toda el agua que podamos hacer, bañarnos en el agua.
abastecernos del agua, pero nos conformamos solo con un sorbo de agua, cuando puede ser abundantemente. Y nosotros en la abundancia nos conformamos cuando verdaderamente podemos bañarnos completamente del agua. Y a veces solo nos conformamos con eso cuando debiéramos de nadar en el agua. Es lo que dice Ezequiel. A las rodillas, a los pies me llegaba el agua, todavía dependemos de nosotros. A los tobillos, todavía con dificultad caminamos, pero dependemos de nosotros. A los lomos, caminamos más con dificultad, pero dependemos de nosotros. Pero cuando pasamos a nado, entonces hallamos el descanso, el reposo que Dios quiere llevarnos a todos aquellos que se han sumergido en el cuerpo de Cristo, y usted estará nadando. ¿Por qué necesitar tan solamente ese sorbo cuando usted puede beber abundantemente? Beber todo el vaso. ¿Por qué solo con todo el vaso? ¿Por qué no mojarse todo? Y no se quede en mojarse todo. Como le dije a Ezequiel, dice que ya no pudo pasar, sino solo a nado. Cuando nos sumergimos completamente, es lo que dice el salmista: un abismo llama a la voz de su cascada a otro abismo. El abismo no tiene fondo, y ese abismo está llamando a otro abismo. Es lo que usted y yo necesitamos para entrar en el descanso de Dios. Mantenernos sumergidos en el río del Espíritu, no un martes, no un domingo. Y nos captamos tanto, es que hubo una oleada. Gloria a Dios que el Espíritu Santo en su misericordia nos visita, pero usted y yo necesitamos entrar en ese reposo, en ese descanso, donde ya no es un sorbo, ya no es un trago, ya no es un vaso, ya no es solo bañarme, sino que ahora Él es el que me sustenta. Es lo que decía aquí, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a estos varones, a estos 12 varones, y dice ahí en Hechos 19:8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué quiere decir con denuedo? Les habló con franqueza la palabra de Dios, les habló con claridad la palabra de Dios. Pero dice que los persuadía. ¿Qué quiere decir que los persuadía? Dice, es llegar a conseguir con razones y argumentos verdaderos de la palabra que una persona actúe o piense de modo determinado. O sea que cuando él los persuadía, estaba diciéndoles que tenían que aprender a, ¿qué dice? Actuar de modo determinado. Caminar y pensar de un modo determinado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nunca enfocó la palabra en él, sino que la enfocó en Cristo Jesús. No en el hombre, en Cristo Jesús. Y me gusta esto porque la palabra tiene que hablarse con claridad, con franqueza, y llevar al hombre a la determinación de Cristo. Que sea un hombre determinado en su pensamiento, en su modo de actuar, basado en la palabra de Dios. No basado a argumentos de hombres, sino que ni a costumbres de hombre, ni a culturas de hombre, sino que basado en la palabra de Dios. Dice ahí adelante, y dice en el 29 de ahí del 19, dice del 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Usted necesita llenarse del Espíritu. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hallar ese reposo, ese descanso? A través de una intimidad completa todos los días
con Dios. Y ahí el apóstol Pablo dice, si leemos ahí en el 19:9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. De vez en cuando, no. Se apartó de aquellos que estaban discutiendo, maldiciendo la palabra, los del camino. Los llevó a una escuela de una persona llamada Tirano, y todos los días, dice ya, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tomaba su tiempo el apóstol Pablo. Usted puede decir, hermana Vilma, pero yo trabajo. Pablo trabajaba con telas. Posiblemente él hacía su trabajo y a cierta hora se reunían todos los días. Usted necesita llenarse de la palabra todos los días para crecer espiritualmente. No de vez en cuando, todos los días. Nosotros tenemos un estudio de la palabra. Desde que empezó la pandemia, hacíamos de lunes a domingo. Ya cuando quitaron la cuarentena, algunos dijeron que querían estar con su familia el sábado. Omitimos sábado, pero tenemos de lunes a viernes el compartimiento de la palabra de Dios. Compartimos la verdad de Cristo. Dios nos ha hecho entender que solo a través de su palabra nosotros vamos a ¿qué? A crecer, a llegar al entendimiento de su verdad. Yo les digo, tenemos que aprender la palabra para este tiempo que estamos viviendo. ¿Usted quiere entrar en el reposo de Dios? Mateo dice, 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Capernaum no quiso recibir a Cristo. El pueblo de Israel no recibió a Cristo, pero ahora Cristo dice, gracias, Padre. Mire cómo el Hijo se refiere al Padre, te alabo. Ve la reverencia que tenía el mismo Hijo de Dios ante su Padre. Y nosotros qué reverencia tenemos ante ese Dios grande. Él dice, si nosotros oímos, si usted quiere acercarse a Él y oír su palabra con fe, usted va a hallar el reposo. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, aquellos niños ignorantes, porque a nosotros los gentiles nos trataban como ignorantes. Pero Dios decidió, cuando lo menospreció Capernaum y las ciudades que lo habían menospreciado y aún su pueblo, Él decidió ir personalmente, individualmente, a aquella persona que quiere recibirlo, como les dije, lo que dice Isaías. Isaías es bien claro cuando dice, si quisierais y oyeres. Ahora, el descanso es individual, es para aquel que lo reciba y dice, sí, le dice, Padre, porque así te agradó, o sea que al Padre le agradó de esta manera. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Entre ellos se conocen. Y dice luego, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo no está en usted, el Padre no lo puede conocer y no le puede revelar las cosas del Padre. Dice luego el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les hace una invitación nuevamente, como se la hizo Isaías. Si quisieres y oyeres. Hoy aquí le dice Cristo directamente, venid,
Los invito que vengan a mí. Todos los que están trabajados, todos aquellos que están cansados del trabajo, del arduo trabajo, de llevar el pecado en sí, de ellos mismos y cargados, dice, porque nos ponen cargas o andamos cargas de otros, no solamente las que nosotros queremos poner sobre nosotros, sino que también cargamos otros. Pero dice aquí hay una, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo es aquel que sujeta, dice la yunta, la que sujeta a los bueyes para que aren la tierra. Pero esos bueyes, para que puedan ponerle esa yunta, necesitan ser disciplinados y los toman a cierta edad, cuando están tiernos de 2 años, donde su musculatura está todavía joven, se está desarrollando. Muchas partes del cuerpo del buey se están desarrollando y ahí es donde ellos empiezan a disciplinarlos. No les ponen de un solo la yunta o el yugo, sino que le ponen poco peso, de ahí le van poniendo más para que él vaya aprendiendo. ¿Y qué es lo que tiene que aprender? A ser manso y humilde, tener el carácter de Cristo. ¿Cuál era el carácter de Cristo? Que honraba a su Padre, porque le dice, oh Padre, te alabo. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros, llevar mi carga sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso para vuestra alma es someternos a Él, sujetarnos a Él. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque Él ya llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Dios quiere cambiar nuestras vidas, pero necesitamos nosotros poner de nuestra parte y que nuestras almas hayan descanso. ¿Qué dice Jeremías? Y ahí termino. Dios quiere descanso para nuestras almas. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, párate y empieza a ver cuál es tu caminar. ¿Cómo has caminado hasta hoy? ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Un camino pesado? ¿Un camino cargado? ¿Llevas cargas de otros? El Señor dice, hey, haz un stop. Haz un alto. Y observa. Empieza a observar los caminos. Observa el camino por el cual has estado caminando, porque Dios quiere llevarlo a un camino de descanso y de quietud. Y dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Y dice, cuando nos digan cuál es el camino, que es Cristo, que ya vimos que Él pagó el precio, Él hizo la obra perfecta, no necesita de obras suyas, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Escuchar con fe. Es lo que le está diciendo el Señor. Párese, pregunte por la senda antigua, escuche bien. ¿Y qué dice? Y camine allí y hallará descanso para su alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Cuando andamos en Cristo, encontramos la paz, encontramos el descanso, encontramos la quietud. ¿Usted quiere encontrar esa paz, esa quietud, ese reposo, ese descanso de su alma? Quizás ha viajado tanto, ha tenido el privilegio de ir a muchos lugares buscando descanso, pero regresa más cansado de lo que estaba. Porque usted necesita el descanso de Cristo. Caminar en Él, caminar en su camino,
y Él le va a dar el descanso. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias por esta palabra que has dado a nuestra vida, Señor. Corrige lo que tienes que corregir en nosotros y ayúdanos, Padre, para que andemos en el camino de reposo. Quizás hemos viajado tanto, pero regresamos más cansados, Señor, porque el reposo solo lo encontraremos en ti que ya pagaste el precio, con una sola obra, Señor, y fue el de ir a la cruz del Calvario. Y ahí, mi Dios, crucificaste todo para justificarnos a nosotros. Gracias te doy, Señor, ahora, y redime, Padre, yo sé que a nuestras almas fueron redimidas por ti, pero la redención completa será a tu regreso, cuando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero es necesario que ya estemos caminando en el camino del reposo y del descanso, que es Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera especial.